En una fría madrugada bogotana de 1947, Alfredo Forero, un próspero comerciante capitalino, se despidió de su joven esposa, Mercedes López, y salió de su casa en el barrio La Perseverancia. La oscuridad aún envolvía la ciudad, como si ese día hasta el sol se negara a trabajar, y las sombras danzaban al compás del tenue parpadeo de las farolas. Mercedes, envuelta en un presentimiento sombrío, sintió el frío helado de la noche filtrarse en sus huesos mientras observaba a Alfredo alejarse de la puerta y caminar en dirección a un auto negro, en donde una sombría figura lo esperaba. Él volteó a mirarla desde la calle y con una sonrisa amable se levantó el sombrero en señal de despedida y desapareció en la bruma de la madrugada, dejando en el hogar y en el corazón de Mercedes un vacío que ella ya no podría llenar. Alfredo jamás regresaría a su casa. Desde aquella fatídica madrugada, Mercedes se entregó incansablemente a la búsqueda de su esposo desaparecido. Llena de dudas e incertidumbres, intentó inútilmente reconstruir los pasos que Alfredo había dado en esa fría mañana. Cuando ya no tuvo más pistas, decidió acudir a la única persona que creía capaz de darle respuestas. Alfredo le había dicho que esa mañana se dirigía al páramo de Calderitas, acompañado de su abogado, Buenaventura Nepomuceno Matallana. Fue la desaparición de Alfredo Forero y la inquebrantable perseverancia de Mercedes López lo que finalmente desenmascaró a uno de los asesinos más infames de la historia de Colombia, el siniestro Dr. Mata. Un verdadero artista del engaño y la estafa, un simulador de grandes facultades histriónicas y un maestro del escape, la premeditación y el asesinato. Estas son algunas de las características con las que se podría describir al enigmático Dr. Mata. Un hombre poseedor de un carisma sin igual y de un genio oscuro que empleó sin escrúpulos con el fin de enriquecerse y ascender socialmente. Fue líder bandolero, defensor de bandidos, estafador de viudas, ladrón experto y asesino. Despertó odios y pasiones en partes iguales, y, haciendo uso de su gran astucia y siniestro intelecto, se entregó a la profesión de abogado sin haber cruzado ni siquiera la primaria, con tal éxito que llegó a ser considerado uno de los juristas más prestigiosos de la capital colombiana, lo que lo llevó a codearse con la élite económica y política del país. Pero ¿cómo fue posible que este criminal se hiciera un lugar en la alta sociedad capitalina? ¿Cuáles fueron sus primeros crímenes? ¿Cuál fue la motivación que llevó a Matallana a asesinar a más de 30 personas? Para comprender totalmente la figura de Matallana debemos analizar tanto su historia personal como sus métodos criminales, muchos de los cuales siguen vigentes en la sociedad colombiana del siglo XXI. El misterioso Dr. Mata declaró en interrogatorios y juicios que era originario de Tenjo, departamento de Cundinamarca, y afirmó ser hijo de Pedro Ignacio Matallana, supuestamente un adinerado terrateniente de la sabana de Bogotá. Pero todo parece indicar que este es uno más de sus engaños. La realidad, como siempre, es mucho más simple y aburrida. Según registros parroquiales, Buenaventura Nepomuceno Matallana nació en agosto de 1891. En Chiquinquirá, departamento de Boyacá, hijo natural de Natalia Matallana, originaria de una pobre familia campesina de la región. En aquella época la ley prohibía que los hijos naturales fueran registrados con el apellido del padre, por lo que el niño únicamente tuvo el apellido de su madre, llevando por siempre sobre sí mismo el testigo de su origen humilde. Para su joven madre resultaba completamente imposible mantenerlo, por lo que creció bajo el cuidado de sus abuelos, quienes reprochaban fuertemente a su hija por haber quedado embarazada sin casarse. Toda esa frustración y repudio los descargaban sobre su nieto, quien tuvo que soportar constantes maltratos físicos y emocionales. Por otra parte, su vida social no fue mucho mejor. En la escuela y en el pueblo, el joven Matallana recibía tratos discriminatorios por su condición de hijo natural. Sus compañeros se burlaban de él llamándolo bastardo y los profesores lo trataban de forma seca y distante, dando poca importancia a sus logros, actitudes y fortalezas.
Todo esto lo alejó permanentemente de sus estudios y generó un fuerte desapego hacia su familia y hacia la comunidad que lo discriminaba. Con el paso del tiempo, el adolescente Nepomuceno entretejió fantasías y engaños para ocultar su origen humilde y camuflarse entre una sociedad que lo maltrataba. En secreto, anhelaba la aceptación, fantaseaba con ser respetado y mirar por encima del hombro a todos aquellos que lo trataron con desprecio desde su nacimiento. Para ocultar su condición de hijo natural, una pesada marca en la conservadora sociedad de principios del siglo XX comenzó a presentarse con 2 apellidos idénticos, Matallana, y se enfocó en una búsqueda obsesiva de riqueza para poder comprar el respeto que le fue negado durante toda su vida. A punta de manipulación y engaños logró encaminar a varios jóvenes pobres de su pueblo y de veredas cercanas hacia una vida de delitos. Para cuando apenas contaba la veintena de edad, Matallana se convirtió en un líder bandolero que asaltaba a los viajeros y comerciantes que transitaban por los desprotegidos caminos que conectaban las poblaciones de Chiquinquirá, Tunja y Ubaté. Así, a través del bandolerismo y la delincuencia, Matallana comenzó a arañar la fortuna que tanto anhelaba. Vivió como bandolero hasta que un día sus actos causaron tragedia. En un Viernes Santo, Matallana y su banda entraron en Chiquinquirá, cuando la comunidad se encontraba reunida en la iglesia para el sermón de las 7 palabras. Con el rostro cubierto con pañoletas y armados con fusiles Gras, los bandoleros asaltaron a los feligreses cuando salían del templo. Unos cuantos ciudadanos que portaban armas trataron de defenderse de los asaltantes y se prendió la balacera. Sin titubear y con la habilidad de un francotirador, Matallana dio de baja rápidamente a 2 de los feligreses que se le enfrentaron, siendo estas sus 2 primeras víctimas conocidas. Aterrorizados por el tiroteo, los feligreses huyeron en desbandada hacia la plaza del pueblo, lo que produjo una estampida en la que murieron varios ciudadanos y muchos otros quedaron heridos al ser aplastados por la multitud aterrorizada. Muchos de los feligreses señalaron a Matallana ante las autoridades, pero este se dedicó a sobornar e intimidar a los testigos que terminaron por retirar sus acusaciones. Finalmente, el astuto Matallana eludió a la justicia al inculpar al asistente del sacristán. A partir de amenazas y sobornos, el bandolero hizo que el joven huyera a la población de Girardot y allí lo asesinó, dejando su cadáver a la intemperie para ser presa de los carroñeros. Para cuando lo encontraron e identificaron, Matallana ya había huido de Chiquinquirá. Tras esto, el siniestro Dr. Mata se instaló en el cercano municipio de Caldas, con el dinero que había reunido producto de los asaltos. Allí se reinventó como un joven heredero de un terrateniente de la sabana de Bogotá, en busca de un proyecto propio. Utilizando todo su carisma y manipulación, Matallana logró engatusar a doña Carmen Gregoria Sarmiento, una viuda de mediana edad, dueña de una hacienda y de una considerable fortuna. Con ella se casó y, aprovechando su influencia y contactos, Matallana consiguió trabajo como secretario de la alcaldía del pueblo, en donde aprendió a manejar la jerga jurídica y a dominar tecnicismos y artimañas legales que aplicaría defendiendo a ladrones y criminales, a cambio de fuertes sumas de dinero, objetos de valor o propiedades. Los incautos delincuentes terminaban igualmente encarcelados o desapareciendo en misteriosas circunstancias. Finalmente, el zarpazo final se lo dio a su propia benefactora. A través de engaños, manipulación, trampas jurídicas y falsificaciones, le arrebató a doña Gregoria fuertes sumas de dinero e intentó apoderarse de su hacienda, lo que se evitó gracias a la intermediación de la familia de la viuda. Finalmente, Matallana abandonó a su esposa casi en la ruina, viviendo de la asistencia de sus hermanos y sobrinos. La familia Sarmiento y muchos otros prestantes miembros de la sociedad boyacense denunciaron a Matallana por múltiples estafas, desapariciones, asesinatos y hasta por el asalto de la iglesia de Chiquinquirá, por lo que fue acusado formalmente y encarcelado por 2 años a espera de juicio. Para este momento, Matallana contaba con 30 años de edad. Sin embargo, la astucia del criminal nuevamente fue mayor que la pericia de las autoridades. En un descuido de la guardia de la prisión, se fugó por la puerta principal fingiendo ser un visitante. Una vez en libertad, comenzó a amenazar, sobornar y desaparecer a testigos. Ayudado de cómplices y funcionarios corruptos, alteró archivos judiciales, declaraciones e incluyó documentación falsa en el sumario del caso.
Tras esto, aprovechó los conocimientos legales que había obtenido en su paso por la Secretaría de la Alcaldía de Caldas para lograr la absolución de todos los cargos por falta de pruebas. Una vez asegurada su impunidad, con el tiempo Nepomuceno decide que los municipios de Boyacá son muy pequeños para sus ambiciones, y a mediados de la década de los 20, haciendo uso de la pequeña fortuna que le robó a su desafortunada ex esposa, se instala en la capital de la República, en donde pasaría a la historia como uno de los mayores criminales de Colombia. Buenaventura Nepomuceno Matallana llegó a la ciudad de Bogotá a mediados de la década de los 20. Se estableció en un modesto apartamento en el barrio 20 de Julio y alquiló una pequeña oficina que le sirvió como centro de operaciones en sus múltiples negocios fraudulentos. Fue por esta época que comenzó su asociación y relación romántica con la también estafadora Cecilia Forero, alias La Mona, una atractiva joven que apenas bordeaba la veintena, de cabello rubio, ojos azules y porte distinguido, con quien estafaba a pequeños comerciantes, microempresarios y ciudadanos de a pie. La pareja de estafadores frecuentaba los más exclusivos cafés y restaurantes del centro histórico bogotano y los barrios de élite de Teusaquillo y Chapinero, en donde poco a poco fueron creando estafas cada vez más grandes y más complejas, llegando incluso a estafar al sistema financiero colombiano. En 1928, Matallana logró estafar la suma de 5.000 pesos de la época, el equivalente a $45.000 de la actualidad, del Banco Hipotecario de Colombia a través de un préstamo, logrando con documentos alterados garantías falsas y pagando sobornos a funcionarios. Aunque fue formalmente acusado por los abogados del banco, el pleito se saldó con un acuerdo confidencial fuera de los juzgados y los cargos fueron retirados. Con el dinero que logró conseguir de este golpe, Matallana se estableció en una amplia y elegante oficina del barrio Restrepo, en pleno centro de la ciudad. No se sabe exactamente la fecha en la que Matallana comenzó a ejercer como abogado, pero para 1935 ya era considerado uno de los juristas más prestigiosos de la ciudad. Su despacho no era más que una elaborada escenografía diseñada para deslumbrar a sus víctimas. Contaba con sala de espera, biblioteca y una recepción atendida por su secretaria Lucy Neira, una hermosa joven proveniente de una familia clase media de Bogotá, que más adelante se convertiría en su amante. Pomposamente, en su despacho dejaba ver múltiples retratos con figuras públicas y cartas de felicitación firmadas por políticos y empresarios, todas falsas. Pero lo que más resaltaba de todas sus falsificaciones era su diploma enmarcado en cedro que colgaba detrás de su escritorio, que le confería el título de abogado de la Universidad Republicana, y que nadie pondría en duda por más de 15 años. Como punto final de este elaborado acto, Matallana entregaba a sus clientes unas elegantes tarjetas en las que se leía una fina caligrafía con tinta dorada: Nepomuceno Matallana Matallana, abogado titulado e inscrito. Toda esta parafernalia le resultó altamente efectiva. Día a día, la oficina de Matallana recibía decenas de clientes que estaban dispuestos a pagar grandes sumas de dinero. Además, se encargó de construir una reputación de abogado hábil y sin escrúpulos, experto en solucionar todo tipo de problemas legales, a cualquiera que pudiera pagar por sus honorarios. Así, implementó un sistema similar al que había desarrollado cuando trabajó en la alcaldía de Caldas, pero mucho más sofisticado. De esta manera, atrajo a personas adineradas, pero aisladas, con pocos vínculos sociales, separados de sus familias, que fueran fácilmente manipulables, homosexuales, infieles, contrabandistas, proxenetas. A punta de engaños se ganaba su confianza y les aseguraba que sus casos se encaminaban hacia un buen desenlace, mientras les sacaba fuertes sumas de dinero. Cuando era el momento, a punta de engaños llevaba a sus infortunados clientes a lugares apartados, en donde los sometía y los obligaba a firmar documentos legales con los que se apoderaba de sus bienes. Después los asesinaba y ocultaba los cadáveres, consciente de que sin un cuerpo difícilmente prosperaría una acusación en su contra. Por último, y como cereza del pastel, Matallana acudía a la familia de la víctima y les inventaba que, debido a algún grave problema legal, el cliente se había fugado de la ciudad, y les entregaba mensajes de los desaparecidos, con el fin de sacarles más dinero a las familias y evitar que reportaran la desaparición, porque, según el tinterillo, perjudicaría el proceso.
Con este acto mantenía controlados a los familiares de sus víctimas, a la vez que les sacaba dinero y propiedades, hasta que dejaba a los deudos en la ruina. Es verdaderamente increíble y desgarrador que además de perder a un ser querido, tengas que soportar la incertidumbre de la ruina económica. Si te gustan este tipo de narraciones, quédate con nosotros. No olvides seguirnos y comentar en cada caso. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo en la creación de contenido. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta conversación. Durante más de 15 años, el inescrupuloso Matallana amasó una considerable fortuna, mientras decenas de sus clientes desaparecían misteriosamente. Dentro de sus víctimas más notables podríamos incluir a Alberto Ramírez, un joven comerciante, presuntamente homosexual, proveniente de una distinguida familia bogotana, quien acudió a Matallana por una acusación de contrabando de licor. Desapareció misteriosamente después de vaciar sus cuentas bancarias. Al poco tiempo, Matallana fue visto andando en su carro. Octavio Perdomo y su primo Marco Antonio Perdomo, adinerados empresarios y terratenientes, tenían problemas legales por conflictos con campesinos y empleados. Matallana los asesinó y se apoderó de sus negocios y tierras. Baudilio Mendoza, un exitoso músico y comerciante, propietario de una bomba de gasolina que había sido acusado de contrabando de combustible. Mendoza desapareció dejando a su esposa y 3 hijos. Matallana les arrebató todas sus propiedades y los dejó en la miseria. Leonor López, una reconocida proxeneta propietaria del burdel más grande de la ciudad y de un edificio que le daba cuantiosas rentas. La mujer había acudido a Matallana después de ser demandada por una de sus trabajadoras. Poco después de firmarle el poder al tinterillo, la mujer desapareció sin dejar rastro. Por supuesto, Matallana terminó adueñándose del capital de la desaparecida matrona y de su edificio y su próspero negocio. Para mediados de la década de los 40, Matallana se había convertido en un hombre rico, un próspero empresario y un abogado reconocido. El 10 de agosto de 1947, Matallana citó a Alfredo Forero en un exclusivo café del centro histórico de Bogotá para presentarle una atractiva oportunidad de negocios. Según afirmó Matallana, se disponía a retirarse de su vida profesional para pasar el ocaso de sus días en Europa, por lo que estaba vendiendo todas sus propiedades. Por ello, le ofreció a Forero un amplio terreno ubicado en el páramo de Calderitas, en las proximidades del municipio de Usme, al sur de Bogotá. Para terminar de endulzar la trampa, el tinterillo agregó que dentro de la hacienda había plantado un bosque de eucaliptos, que dentro de poco tiempo serían maderables. Forero, siendo el avezado comerciante que era, vio en esta oferta una excelente oportunidad de negocio, por lo que aceptó ir a ver el terreno. De tal modo, la madrugada del 12 de agosto de 1947, Alfredo Forero se despidió de su amada Merceditas y salió de su casa para nunca más volver. Salieron de la ciudad en un vehículo manejado por el propio Matallana hasta las proximidades de Usme, en donde alquilaron 2 caballos y los servicios de un peón que hacía las veces de guía llamado Hipólito Herrera. Los 3 hombres se adelantaron en el páramo del que Alfredo ya no volvería a salir. Al regresar a Bogotá, como era su costumbre, Matallana tomó el control de los negocios y las propiedades que una vez había sido del desaparecido comerciante, a excepción de la Casa de la Perseverancia, que seguía estando bajo el control de Mercedes López. Movida por un amor sincero y leal, Mercedes se dedicó a buscar cualquier pista sobre el paradero de Alfredo, y sin más alternativa se dirigió al despacho de Matallana, consciente de que el 12 de agosto había salido de su casa acompañado del supuesto abogado. Matallana la atendió con desdén. Le dijo que Alfredo había huido junto con una amante adolescente llamada Esther Nieto, y le entregó un cheque por 10.000 pesos, lo que equivaldría actualmente a unos $25.000, que supuestamente Alfredo le había girado a modo de indemnización. Para sorpresa de Matallana, Mercedes no aceptó el soborno. El tinterillo asesino no concebía la existencia de un ser humano que no fuera movido por la ambición. No contaba que para Mercedes era más importante el amor que el dinero. Como si esta fuera su única ocupación, Mercedes se apersonó de la búsqueda de Alfredo.
Denunció a Matallana por secuestro y diariamente se plantaba ante los juzgados de Bogotá, exigiendo la pronta acción de las autoridades. Allí se entrevistó con el afamado periodista Felipe González Toledo, padre de la crónica negra colombiana, quien decidió hacer algo por la desesperada joven. Ante la denuncia interpuesta por Mercedes, un juez de instrucción penal llamó a Matallana a rendir indagatoria, quien ratificó que Forero había huido con un amante hacia las colonias de los Llanos Orientales. Tras la indagatoria, Felipe González quiso entrevistar al cuestionado abogado, quien se limitó a contestar secamente: gajes del oficio periodista. Tras esto, González se reunió con el juez de instrucción y pudo echarle una ojeada a la declaración juramentada de Matallana, en donde afirma tener 43 y haberse graduado de la Universidad Republicana. Con sorpresa, el periodista le dijo al juez: este abogado de 43 años se habría graduado de 12, pues la Republicana cerró en 1918. Con la sospecha puesta en Matallana, Felipe González se puso a investigar su sombría figura. Al poco tiempo publicó un artículo en el que reseñaba varias de las denuncias que recaía sobre el Tinterillo, incluyendo varias desapariciones y la estafa del Banco Hipotecario de Colombia. Con todo esto, el juez de instrucción penal emitió una orden de captura contra Matallana y ordenó la investigación del que llamó a partir de entonces el crimen de Calderitas, poniendo como jefe de la investigación a un habilidoso detective del que solo nos ha llegado su primer apellido, Capote. Así, los tres juntos, el detective, el periodista y la joven esposa, se pusieron manos a la obra hasta dar con la pista que resolvería el caso. Mercedes dijo al detective que Alfredo y Matallana se habían ido a ver una hacienda en las cercanías de Usme, y que allí seguramente encontrarían pistas. En efecto, en un retén cercano al municipio se registró en la mañana del 12 de agosto el paso de 2 caballos conducidos por un hombre que se identificó como Hipólito Herrera. Sin más pistas, Capote se dispuso a ubicar a Herrera y averiguar de dónde sacaron los caballos. En poco tiempo ubicó al peón en el municipio de Villeta, pero este no dio ninguna declaración y fue arrestado bajo sospecha. Por otro lado, Capote ubicó en el sur de Bogotá a un comerciante que se dedicaba al alquiler de caballos, quien estaba relacionado por varios negocios con Herrera y con el propio Matallana. Según los registros del comerciante, el día 12 de agosto el Tinterillo en persona había alquilado 2 caballos y pagado por adelantado en efectivo. Capote se dispuso a revisar al detalle a los animales en cuestión y a los equipos alquilados por Matallana, y fue así que en una de las amarras de los caballos el detective pudo encontrar un trozo de papel grabado con tinta dorada: Nepomuceno Matallana Matallana, abogado titulado e inscrito. El enigma comenzaba a resolverse. Pero Capote sabía que sin un cuerpo difícilmente podrían condenar a Matallana, por lo que decidió actuar de manera contundente, acompañado de la mismísima Mercedes, quien no perdía la esperanza de volver a ver a su amado. Llevó a Hipólito Herrera hasta el páramo de Calderitas y le hizo reconstruir el camino que en un par de meses atrás había recorrido con Matallana y con Alfredo. Entonces llegaron al bosque de eucaliptos, allí descansaron y Capote amarró a Hipólito mientras Mercedes preparaba una hoguera para hacer comida. Desesperado por el hambre y el frío, Herrera finalmente se quebró y accedió a señalar el lugar en el que él y Matallana habían enterrado el cuerpo de Alfredo Forero. Así, la investigación del crimen de Calderitas llegó a su fin. Gracias al hallazgo del cuerpo y al testimonio de Herrera, se logró una sentencia condenatoria contra Matallana, quien fue condenado a 25 años de prisión, la pena máxima de esa época, por los delitos de extorsión y homicidio, mientras que Hipólito Herrera fue condenado a 16 años por su complicidad. Aunque durante el juicio Matallana también fue acusado por las desapariciones de Alberto Ramírez, Octavio Perdomo, Baudilio Mendoza y Leonor López. Estos cargos fueron desestimados por falta de evidencias. Buenaventura Nepomuceno Matallana murió el 24 de enero de 1960 en la enfermería de la cárcel Modelo de Bogotá, a causa de una insuficiencia cardíaca. Tenía 69 años de edad y se había comprometido con Lucy Neira. Llevaba 11 años de encarcelamiento, se había fugado 2 veces y esperaba el resultado de una nueva audiencia pública por el crimen de Calderitas, pues gracias a su astucia y conocimientos legales había logrado la nulidad del primer juicio. Fue enterrado en el cementerio central tras una pequeña ceremonia en la Basílica del Voto Nacional,
organizada por Lucy Neira, quien se mantuvo siempre leal a Matallana. Cecilia Forero, la Mona, no asistió al sepelio. Se estima que Matallana asesinó a más de 30 personas sin contar las muertes de sus días como forajido, cuyas desapariciones misteriosas ocurrieron tras relacionarse con él. Posteriormente, el tinterillo asesino vendía sus bienes y tomaba control de sus negocios. Las acciones del siniestro Dr. Mata difieren notablemente de las de un asesino serial típico, ya que no mataba por compulsión psicológica, sino de manera consciente y meticulosa con un objetivo puramente económico. A través de una elaborada fachada atraía clientes adinerados y solitarios con problemas legales. Los analizaba minuciosamente y los envolvía en una red de engaños y artimañas para finalmente asesinarlos y apropiarse de sus fortunas y propiedades. Matallana muestra sin duda el comportamiento de un psicópata, incapaz de mostrar empatía o arrepentimiento, obsesionado con el dinero y el estatus social, con lo que busca aliviar la pesada carga del trauma que le representaba las constantes humillaciones y maltratos que recibió en su juventud, a raíz de su origen humilde del que, por otro lado, siempre renegó. Sin duda alguna, el Dr. Mata es uno de los asesinos más despiadados de toda la historia de Colombia. Pero si quieres conocer el caso de un par de jóvenes que no tuvieron piedad ni con su propia madre, te invito a ver este video.